Te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por estar aquí. Muchas gracias por este día. Muchas gracias por lo que ocurrió el viernes y el sábado en Rosario. Gracias, Señor. Gracias porque cada joven que fue es bendecido y será bendecido. Aún ni se lo imagina lo que viene para sus vidas. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta. Cuando estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, se acercó la serpiente y comenzó a dialogar con Eva. ¿Cuál fue la estrategia que usó? Bueno, sabemos que Satanás se posesionó de esta serpiente y estaba Satanás el que estaba detrás. ¿Y qué fue con todo su argumento? ¿A dónde apuntó él cuando empezó a dialogar con Eva? Dígame qué hace. Libremente, ¿a qué punto apuntó él para hacerlos caer, para hacerlos pecar? ¿La duda? Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. Claro. Y el engaño. El engaño. Una verdad media. Una verdad media. ¿Ya? Él les llevó una verdad media para engañar, para hacerlos desobedecer. Porque Dios le había dado una orden muy clara a nuestros primeros padres hace muchos años atrás. Era muy clara la orden, ellos la tenían súper clara. Pero el enemigo se acercó a ellos, los llevó con engaño y los hizo caer, los hizo pecar, los hizo desobedecer. Ellos desobedecieron a Dios. Adán y Eva desobedecieron la instrucción que Dios les había dado. Y el título de la prédica hoy es Obedecer a Dios. Y este es un aspecto fundamental, súper fundamental en la vida del cristiano. Es primordial tener claro este punto, perdón. Tenerlo claro. Porque por la desobediencia de nuestros primeros padres, todos estamos sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy. Así que no es un tema menor la obediencia. Si amamos a Dios realmente, profundamente, sinceramente, lo vamos a obedecer siempre. La obediencia es la manifestación del claro amor que le tenemos al Señor, del claro amor que le tenemos a Dios. Le obedecemos porque lo amamos. Si la persona no obedece, aunque diga yo lo amo y levanta los brazos, pero si no obedece con sus actos, con los frutos, está diciendo otra cosa. En Juan 14, 23, Jesucristo con sus discípulos les dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Ahí está hablando claramente de la obediencia. Mi palabra guardará, la va a atesorar. En nuestra sociedad la obediencia no es muy valorada. No es muy valorada en estos tiempos. Lo podemos ver día a día. Pero Dios tiene una opinión bien clara respecto a la obediencia. Su opinión es clara, es precisa. Y hoy vamos a ver qué dice la palabra.
qué dice la palabra al respecto en relación a este tema. Vamos a ir a una escritura que es central, no, todavía, ahí está bien. Está para que vamos a ver unos versículos, pero ustedes pueden ver el pasaje completo para que vean todo el contexto. Eso está en Samuel, 1 Samuel, el capítulo 15. 1 Samuel, el capítulo 15. Ahí sale la historia de Samuel, de Saúl y el profeta Samuel. La escritura que vamos a ver es 1 Samuel 15, vamos a ver los versículos 17 al 23. Y dijo Samuel le dice al rey Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios se complace en la obediencia. Vamos a ver 3 aspectos fundamentales que podemos traer de esta escritura que acabamos de leer. El primer aspecto: los mensajes de Dios son claros y precisos. El versículo 18 dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Claro y preciso el mensaje. Dios nunca habla cosas a medias o ambiguas o difícil de entender. Es bien preciso, es bien claro. En el versículo 17, un versículo antes, el profeta Samuel le recuerda a Saúl de su nombramiento y de ser rey, de su nombramiento de ser rey en Israel, ungido por Dios. Dios lo enalteció grandemente. En el versículo 17 dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dios enalteció a Saúl, al primer rey de Israel, al primer rey. Si vamos, por eso les digo, después en su casa pueden leer el capítulo 15 completo de 1 Samuel. Ya en el primer versículo, él le dice: después Samuel dijo a Saúl, estoy leyendo el versículo 1: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ya en el versículo 1 está diciendo que esté atento a la palabra de Jehová. O sea, que tenga oídos para oír. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Oídos para oír es que Jesucristo usó mucho esta frase, el que tenga oídos para oír. Estar atento. Ya en el versículo 1 le está diciendo a Saúl que esté atento.
Samuel le entrega el mensaje de parte de Dios, y un mensaje que era bien claro, bien preciso, que extermine a todos los amalecitas. Eso era todos, el 100%. Y Dios ya había prometido su venganza contra el pueblo de Amalec, que ellos fueron los que atacaron al pueblo de Israel cuando venían recién saliendo de Egipto. Esto lo pueden ver en Éxodo 17:8. Vemos cuando Israel va saliendo de Egipto, el primer pueblo en atacar a Israel fue Amalec. Fueron los amalecitas. Y en Deuteronomio 25, Dios decretó eliminar por completo al pueblo de Amalec. Y le ordena al pueblo de Israel, le dice textualmente en Deuteronomio 25:19: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Dios ya estaba hablando como 400 años antes. Dios ya había decidido borrar al pueblo de Amalec de debajo del cielo, de borrar la memoria, como se dice, exterminarlo por completo. El mensaje de parte de Dios para Saúl: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Súper claro, bien preciso el mensaje de parte de Dios. Así son las instrucciones del Señor, siempre claras, precisas. Y qué honor que nos hable aquel que creó el universo, que creó todo, el autor de la vida, que se comunique con nosotros. Qué honor. A veces se comunica en sueños, en visiones, en alguna prédica, la misma palabra. Él tiene varias formas de comunicarse con sus hijos. En este caso, el rey Saúl le habló a través del profeta Samuel, específicamente a través del profeta Samuel, un gran varón de Dios. A lo largo de nuestra vida, en algún momento hemos estado frente a una autoridad. Es muy probable que haya sido muchas ocasiones. Cuando pequeño, la primera autoridad que conocemos son nuestros padres, desde pequeño. Nuestros padres nos daban instrucciones bien claras acerca de algún tema. Y si no estábamos atentos, por lo menos en mi caso personal, si no estábamos muy atentos, me preguntaban: a ver, ¿qué te dije? Repite lo que te dije. Y yo cuando no estaba atento, los primeros padres fueron nuestra primera autoridad. Después en el colegio, los profesores, la universidad, después los trabajos, nuestros jefes. Ahí tenemos que estar muy atentos, que son palabras mayores. ¿Se dan cuenta lo importante que es estar atento? ¿Cuánto más con Dios? Si debemos estar atentos a nuestro jefe, a nuestros padres, ¿cuánto más debemos estar atentos a las instrucciones que nos da Dios? ¿Cuán importante es para mí la opinión de Dios? Ahí para que nos preguntemos cada uno. ¿Está en el primer lugar en mi vida la opinión de Dios? Y si es la opinión más importante en mi vida, ¿la obedezco? ¿Hago tal como me dice? ¿Se evidencian frutos en mi vida? Tomemos la decisión radical de estar muy atentos a la palabra de Dios y sus instrucciones, todo lo que Él nos ordena. Es Dios la máxima autoridad del universo. Es Dios la máxima autoridad que me está dando instrucciones precisas acerca de algún tema. Así como el Señor le dio instrucciones muy precisas al rey Saúl, así nos da instrucciones a todos quienes lo buscamos. Son precisas. Lo buscamos. A todo aquel que busca al Señor con toda su fuerza, el Señor le habla claramente.
Los mensajes de Dios son claros y precisos. El segundo punto que vamos a ver está en el versículo 19, 1 Samuel 15, 19. Es no justificarse, reconocer nuestro pecado. Versículo 19 al 21 dice: ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Samuel está hablando a Saúl. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey del Amalec. ¿Qué le dijo Dios? La instrucción era bien clara, tenía que terminar a todos. Y él dejó con vida a Agar. Y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín. Fueron ellos. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Frente a la desobediencia, que era evidente, porque cuando Saúl llega al donde estaba, él se da cuenta inmediatamente. Y dijo: ¿qué es varío de vaca y de ovejas y bramido de vacas? Él se da cuenta y le hace una pregunta para que Saúl reflexione. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Le pregunta Samuel. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Era una pregunta para que él meditara, para que él se diera cuenta. Pero él, ¿qué hizo? Se justificó. La respuesta de Saúl fue esa. Saúl insistió en su posición, que él había obedecido la orden. Dijo: no, si yo obedecí. Pero sus palabras no concuerdan con los hechos de Saúl. Él desobedeció. Luego responsabilizó a otros. Vean la respuesta. No, es que el pueblo tomó del botín. ¿No le recuerda algo esto? De echarle la culpa a otro. ¿De dónde viene? Del huerto. Del huerto. Adán le dijo al Señor: es que la mujer que me diste. Y la mujer dijo: es que la serpiente me tentó. Ninguno reconoció su pecado. Y Saúl hizo exactamente lo mismo. No, que el pueblo fue y tomó la oveja y las vacas. Y esto es propio de aquel que no tiene una relación directa, íntima con Dios. Esto viene directamente de las tinieblas. La desobediencia y el no reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Claro, podría haber dicho: sí, yo recogí la oveja, pero no, él culpó a otros. Si está en nosotros el deseo de ser rectos frente a Dios, comencemos a ser obedientes y reconocer nuestros pecados. Frente a un pecado que dices: me equivoqué, pequé, es mi culpa. Vamos a ver un salmo, el Salmo 51, versículo 4, la primera parte. Este salmo de David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David tenía muy claro este principio. Tenía muy claro. David cometió grandes faltas, grandes. Y este salmo lo escribió después que el profeta Natán lo fue a enfrentar de parte de Dios. Dios le habló al profeta Natán y le dijo: dile esto y esto y esto. Esto fue después que él pecó con Betsabé. Ahí hubieron varios pecados. Pero él se
arrepintió. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, él nos dijo es la ocasión, es que justo salí al balcón, y no, ninguna justificación. Pequé. El rey David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Él reconocía su pecado, se arrepentía verdaderamente frente a Dios. No nos justifiquemos frente al pecado, no nos justifiquemos, erradiquemos esta práctica que es como tan arraigada. Justificar, reconozcámoslo, crezcamos en esta área, y a lo mejor en el ayuno que comienza el viernes, ayuno de Daniel, si me cuesta esta área, Señor, te pongo esta área. Yo ya no quiero ser más el que se justifica y le echa la culpa al otro. Están todos equivocados, menos yo. Todos se equivocaron. Yo no quiero seguir siendo así. Yo quiero ser recto, yo quiero ser como el rey David, yo quiero ser como tú dices en tu palabra que seamos. ¿Puede? Si está ese tema, perfectamente. Ponerlo dentro en el ayuno. El rey Saúl, claro, frente a las instrucciones que eran, como dijimos ya, bien clara del Señor, bien precisa, en el fondo de su corazón, él pensó: tengo una mejor manera de hacer las cosas. Claro, Dios le dijo: haz esto, bien claro, y él hizo algo parecido, como alguien dijo antes, una media verdad, una media obediencia. Una media obediencia o una obediencia media es una desobediencia. Es como decir: Señor, yo tengo una mejor manera. Mira, a ver, si mato a todos, pero el rey queda vivo, o lo mejor de las vacas, no sé. Y pensar así es rebelión, es algo que viene de adentro, del corazón. Caminemos en obediencia y no en rebelión. Esto está en decidir, cada uno decide. Decidamos por un corazón recto frente a Dios y reconocer inmediatamente el pecado, reconocerlo. Presentémonos siempre con una actitud humilde, mansa, porque el que es humilde y manso es una cualidad. Va a reconocer su pecado el que es humilde, el que es manso. Pero el que es altanero, el que es orgulloso, se va a justificar de alguna manera que los otros tienen la culpa. No nos justifiquemos, reconozcamos nuestro pecado. Y el tercer punto que vamos a ver ahora, que está en el versículo 22-23 de 1 Samuel 15. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada la obediencia. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios lo desecha. Qué importante es la obediencia. Ser obediente frente a Dios. Qué importante. Bueno, y aquí le pregunta a Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? También es una pregunta para hacerlo pensar a Saúl, al rey, para hacerlo pensar. Una pregunta retórica, una pregunta que
En realidad no necesita respuesta, si ya con la misma formulación de la pregunta está diciendo lo que es. Y luego de esta pregunta, Samuel le da el principio, que dice que obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Oídos para oír, estar atento, prestar atención, va de la mano con obedecer. Prestar atención. Prestar atención implica obedecer. Y eso es lo que al Señor realmente le agrada. Prestar atención para obedecer. Saúl no prestó atención, no obedeció, él desobedeció. El versículo 23 dice que el pecado de la rebelión es tan grave como el pecado de la adivinación y la obstinación. Saúl sabía que el pecado de la adivinación era muy grave, porque ya el Señor ya le había dicho, incluso él había expulsado a todos los hechiceros, los brujos de la región. Y ahí le dice que el pecado de la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la obstinación es tan grave como la idolatría. La obstinación es como, si dijéramos en palabras simples, ser llevado a sus ideas y menospreciar el consejo de Dios. Un corazón obstinado es el que dice: yo tengo que salir con la mía. Mi manera de pensar y hacer las cosas es mejor que la forma de Dios. Yo tengo una mejor manera. Esa es la obstinación. ¿Qué ejemplo más claro? Este que sale aquí en 1 Samuel 15, entre el diálogo de Samuel con Saúl. Un ejemplo muy claro. La semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos brevemente de Sansón. Y en su vida vemos este rasgo. Él fue obstinado. Él fue desobediente a las leyes del Señor. Él desobedeció. Él no apreció el llamado que el Señor estaba haciendo. Él fue muy obstinado, muy llevado a sus ideas. Sus padres le decían, y todo el pueblo sabía, que tenía que casarse con una israelita, pero él no. Él buscó mujeres extranjeras, buscó filisteas, mujeres filisteas. Incluso se enamora de una filistea, Dalila, y Dalila fue la que lo traiciona finalmente. Traiciona a Sansón. Llegan los soldados, apresan a Sansón y se lo llevan. Se lo llevan, y fue trágico el fin de Sansón. Sus últimos días los tuvo que vivir encadenado. Era la burla de los filisteos, era despreciado por los filisteos. Que sea formado en nosotros un corazón obediente a la voz de nuestro Dios, un corazón obediente, siempre Él en primer lugar. Si de repente el Señor me muestra, o dice: a ver, ¿qué me está consumiendo mucho tiempo? Mi tiempo con el Señor es 5 o 10 minutos, listo, y estoy a veces con otra cosa, y a veces son horas. Que Él esté en primer lugar en nuestra vida, que mi actuar evidencie lo que hay en mi interior, el deseo de buscar el consejo de Dios y hacerlo. Iglesia, seamos de aquellos que obedecen a la voz de nuestro Dios. Seamos una iglesia obediente. Porque el Señor tiene una opinión de acuerdo a la desobediencia. Con aquel que desecha la palabra, Dios también lo desecha. La desobediencia no es algo pequeño, no es algo liviano, no es algo de poca estima, poca cosa, así como que da lo mismo. No es algo liviano, hay consecuencias. A Dios le agrada la obediencia. En conclusión,
Seamos esa iglesia que el Señor viene a buscar. Una iglesia sin mancha ni arruga es una iglesia obediente a la palabra del Señor. Amén.